A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Estimados oyentes del programa En Espíritu y en Verdad, los saludo en esta tarde. En el día de hoy vamos a considerar un tema de actualidad. Ese tema es el engaño en nuestra sociedad y en todos los ámbitos personales, familiares, vecinales, gubernamentales, nacionales e internacionales. Y veremos también cuáles son las consecuencias en varios aspectos de nuestras vidas. Lo que veremos puede servir de reflexión para todos, y cuando digo todos es para aquellos que se llaman ateos, aunque para mí no existen, ya que en su característica como ser humano, siempre tienen a alguien en su capacidad adorativa natural a quien adorar o idealizar. Luego están los agnósticos, o sea, aquellos que aún no conocen o no han oído hablar del Dios de la Biblia, y también para aquellos que se arrepintieron de su condición de perdidos, aceptaron el sacrificio de Jesús y se convirtieron en hijos de Dios, formando así parte de la iglesia visible de Cristo. Vamos a leer en 2 Timoteo 3, 1 a 5 y 9 a 13. Esto también sepas, que en los postrimeros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Y a estos evita, mas no prevalecerán, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has comprendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, largura de ánimo, caridad, paciencia, persecuciones, aflicciones, cuales me sobrevinieron en Antioquía,
en Iconio, en Listra, cuáles persecuciones he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tengamos una palabra de oración. Padre eterno y Dios eterno que estás en los cielos y que también a través de los méritos de Jesucristo te dignas a mirar en la tierra y quieres dar tu palabra, palabra de alimento, palabra de vida eterna y también palabra que abra nuestros ojos en estos tiempos en donde el engaño está diseminado en toda la sociedad y sufrimos las consecuencias. Así, Señor, gracias una vez más y te pedimos todo esto en el nombre precioso y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bien, esta es una descripción de lo que está ocurriendo desde hace, podemos decir, miles de años. Y que en estos días se ha multiplicado mucho. ¿Y qué es el engaño? Es algo común y fíjense lo significativo que se aplica a todos los niveles sociales, todos los regímenes políticos, en la iglesia, en todos lados. Está moviéndose o estamos inmersos en el engaño, en donde, como leímos, estos engañadores son engañados y también engañan. Pensando en este tema o en esta palabra que es el engaño, solo basta mirar un poco o leer algunas noticias. Y extraje algunas noticias para compartir con ustedes, como ejemplo, ¿no?, de lo que es el engaño. Y esto, como les dije, el engaño es independiente del lugar, la raza, la religión, el nivel económico, sean pobres, ricos, la llamada clase media. Esto se aplica transversalmente a todos los estratos sociales. Por ejemplo, leí una noticia el 21 de septiembre en un diario de Argentina que decía, lo voy a leer textual, a pocos días de la elección presidencial en Brasil, no es ninguna novedad que la desinformación corra suelta por las redes sociales. Pero cuando surge por boca de los mismos candidatos a presidente, por ejemplo, como es Bolsonaro y Lula da Silva, adquiere mayores visos de verdad, entre comillas. En los debates televisivos se nota en esta oportunidad y llama la atención que además de las promesas o propuestas para sus futuros gobiernos, las informaciones que dan son falsas o engañosas. Por ejemplo, Bolsonaro aseguró que el pago electrónico Pix era una gestión de su gobierno, cuando en realidad no ha sido de su gobierno este pago, esta gestión de cómo se paga electrónicamente, ya que se desarrolló en el año 2018 bajo el gobierno de Michel Temer. Por su parte, Lula afirmó que fue absuelto de todos los procesos que enfrentaba en relación con la macrooperación anticorrupción Lava Jato. Pero en realidad, las condenas fueron anuladas por problemas procesales, sin que en el fondo de las acusaciones fuese juzgado. O sea que acá vemos que los dos candidatos a presidente de un país como Brasil no solo prometen cosas que luego se verá si cumplen o cumplen parcialmente, sino que ya lo instalan algo que es mentira y lo dicen como verdad, que fue un mérito de ellos. Esto nos da la idea de lo que estamos viviendo en estos tiempos. Así que tengamos en cuenta y reflexionemos sobre esto. Otra noticia que también salió el 21 de septiembre en otro diario era el discurso del presidente Petro de Colombia en la ONU.
en donde dio un discurso polémico sobre la cocaína y planteaba que la cocaína es menos venenosa que el petróleo o el carbón y condenó la hipocresía de la guerra contra las drogas. Imaginemos esto, que hacen el propio presidente en la ONU, dice que la cocaína es menos venenosa que lo que puede ser el petróleo o el carbón. Ahora, es para reflexionar. ¿Qué les parece? ¿Será un engaño esto? O como decía Pilato a Jesucristo, ¿qué cosa es verdad? Yo creo que estamos totalmente engañados y están instalando este gobierno mundial para adormecer nuestros sentidos, infiltrar a nuestros niños jóvenes en todo un nuevo gobierno mundial. Otro, también como propagandas engañosas, es la desinformación o cómo plantean esta publicidad engañosa. Y hay laboratorios que hasta tuvieron que pagar multas por eso, ¿no? Porque fueron denunciados, como el laboratorio Andrómaco, con una crema solar Dermagloss, que decía que daban un 30% de regalo. Pero como no especificaba cuál era la cantidad, entonces 30% de algo, 30% de cero es cero. Y fueron denunciados. Otro es Johnson & Johnson también. Esto fue en Argentina, que era por un repelente off contra insectos. También había un tema entre el precio y la cantidad, que daban más cantidad por el mismo precio, pero no especificaban cuánto era la más cantidad. Así podríamos seguir con ejemplos sobre las realidades que están ocurriendo desde hace siglos, por un lado, y la veracidad de la porción bíblica que leímos al principio. O sea que esta porción bíblica que fue escrita hace aproximadamente 2000 años sigue teniendo una vigencia actual. Y recuerdo ahora un texto de Isaías 5:2 en donde dice que estamos viviendo los tiempos en que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. El engaño. ¿Qué es el engaño? Pude ir al texto griego y en estos versículos que hemos leído, en el texto griego, engañando significa planonte. Planonte, la raíz proviene de algo que un impostor define como plano, pero que en realidad no lo es. Porque si es planonte, es un planeta. O sea que se estaría definiendo el planeta, que en realidad no es plano, como algo plano. Parece un trabalenguas, pero un planeta, cualquier planeta, tiene una curvatura. Uno puede ver algo plano, pero en realidad no es plano. O sea, este es el concepto inicial de lo que quieren hacernos creer a nosotros, que algo es de una manera cuando en realidad es de otra. Hay un par de versículos que también quería compartir con ustedes, que está en Jeremías 9, 4 y 5, y lo voy a leer textualmente, que dice: guárdese cada uno de su compañero, ni en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda con falsedades, y cada uno engaña a su compañero, y no hablan verdad. Enseñaron su lengua a hablar mentira, se ocupan de hacer perversamente. Entonces, este tiempo es el que estamos viviendo. Y realmente, como seres humanos, hay un estigma en nosotros que no tenemos que confiar en el hombre, en nosotros mismos. Entonces, ¿en quién confiar? Y esto es para todos los oyentes, sea cual sea la condición y su relación, que entiendo y experimento que es la vida misma. Y esa vida, ¿quién la da? Solamente la da Dios. Desde el vientre de nuestra madre hasta que
un día se termina y aquellos que hemos creído en Jesucristo y que vemos que Él no es un engañador, ya que lo vemos constantemente, que este mundo no nos puede ofrecer nada, porque todo lo que ofrece es todo mentira, es todo para ilusionarnos, para tomar una dimensión que no es y hacer cosas que van en detrimento propio de cada uno de nosotros y en detrimento de cada uno de los que nos rodean. Pero estamos en esa vorágine, en esa carrera, así que esto nos sirve entonces para ubicarnos los tiempos que estamos viviendo, en donde somos engañados y nosotros también engañamos, aunque digamos que no. Y esto ocurre desde el principio. En el principio el hombre y su mujer tenían todo. Tenían trabajo como labrador, tenían alimento, tenían felicidad, señoreaban sobre la tierra, sobre los animales, podían procrear, dando hijos como fruto del amor entre la pareja que eran esposos. Y además, ¿saben lo que tenían? Tenían vida eterna. Hablaban con Dios, se comunicaban con aquel que nos creó, con aquel que les había dado la vida. Pero ¿qué ocurrió ahí? Una historia que aún aquellos que se llaman ateos o que no quieren saber nada de Dios o que son agnósticos, habrán escuchado que al creer y aceptar la propuesta del engañador, porque había alguien que los engañó ahí, perdieron todo lo que tenían. Y comienza desde ese punto de inflexión un periodo de engaños y mentiras que perdura hasta el presente. ¿Quién puede decir algo en contra de esto? Cualquiera sea su religión, raza, edad, ¿quién puede decir que no hay engaños en la tierra? Nadie se escapa, ni el ateo, ni el agnóstico, como vimos, ni las religiones orientales, ni los católicos, ni siquiera los hijos de Dios como nosotros. Entonces estamos en un mundo engañoso, en un mundo corrupto y también corruptor. Adán, aquel antepasado, no fue engañado, sino que fue engañada su mujer. Siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. Y la palabra de Dios, la Biblia, dice: empero se salvará engendrando hijos si permaneciere en la fe, caridad y santidad con modestia. 1 Timoteo 2, 14 y 15. Pero ¿qué pasó con Adán? Adán, por amor a su mujer, ya que era carne de su carne y huesos de su hueso, también cayó, siguiendo juntamente con su mujer. Entonces ya, desde este principio, como acabamos de decir, nefasto, de este punto de inflexión en donde tenían todo y perdieron todo, ¿qué pasaba ahí? Porque algunos dicen, bueno, sí, Dios es un creador. Creó los cielos, la tierra, puso al hombre y lo dejó librado. Engaño, mentira. Dios desde el primer momento fijó con amor todas las reglas y además proveyó en su misericordia, en su amor, una solución. Dios de amor, que les había dado todo, les daba también a nuestros antepasados la solución. No nos deja abandonados a la suerte. Les da una promesa en donde dice que por medio de la descendencia de Eva vendría el Salvador. ¿Para qué? Para recuperar aquella transgresión, aquella aceptación del engaño del engañador.
O sea, como fueron engañados, pero fueron conscientes y transgresores, y en vez de considerarse criaturas creadas por Dios, creyeron a la mentira, en que iban a ser como Dios. Ese fue su verdadero pecado, transgresión. Nunca un ser creado puede ser igual al Creador. Es como si alguno de nosotros se pone a modelar una vasija de barro y la vasija quiere ser igual a nosotros que modelamos el barro. Por supuesto, hay una distancia abismal, porque nosotros fuimos creados, todos, a imagen de Dios. Por eso tenemos un estuche, que es el cuerpo, que es lo que tocamos, lo que miramos, lo que vemos, lo que oímos. Ese es el cuerpo. Y tenemos un alma en donde están nuestros sentimientos y un espíritu que es la capacidad, como dijimos al principio, adorativa. Y si no la canalizamos por el lugar correcto, por el canal correcto, caemos y somos engañados y nos va terriblemente mal. Una cosa es que nos vaya mal porque somos engañados y otra cosa es que nos va mal porque nosotros queremos hacer otra cosa. Entonces, ahí también queremos ser como Dios. Y Dios permite todo, no se le escapa nada. Aunque uno a veces entra, aún como creyente, tengo que confesar que a veces dice, ¿pero qué está pasando? Porque es abrumador, nos abruma todo lo que está ocurriendo en la sociedad, con los hijos, con los padres, en la política, los gobernantes, los que reinan. Pero todo eso tiene un hilo conductor que va desde el origen. Pero recordemos y reflexionemos que en el origen también Dios dio la solución. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué es lo que quiere? Que todos los hombres sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Y ahora sí, permitidme esbozar algunas preguntas para que reflexionemos. ¿Quién no ha dicho una mentira? Aunque nos parezca leve, aunque nos parezca, como dicen algunos que he escuchado, una mentira piadosa, una mentira blanca, a otros dicen, una mentira sin consecuencia, pues amigos, hermanos, oyentes, yo creo que todas las mentiras tienen su consecuencia. No hay mentira pequeña o grande, todas. Pero este mundo en que estamos, por eso les pregunté, ¿quién no ha dicho una mentira? ¿Quién no ha ocultado algo cuando se nos preguntan alguna cosa, algo sobre esto? ¿Y qué tal? ¿Qué pasa esto? Y bueno, entonces decimos, para no mentir, como el corazón del hombre, nuestra mente, le damos vuelta y ocultamos. No es una mentira, pero uno está ocultando. Eso no quiere decir que uno no sea reservado y que tenga que estar abriendo y hablando de todo con toda la gente. Pero cuando alguien nos pregunta concretamente algo, estamos con evasiva. Eso también es un engaño. Y la última pregunta, para mí y para ustedes también, es ¿quién no ha engañado alguna vez? Todas estas preguntas que hicimos y que me hago a mí mismo, Dios lo ha calificado como pecado. Porque a veces tampoco sabemos la dimensión del pecado y no queremos hablar del pecado y queremos ser permisivos en esto. Entonces, ahí se nos aplica lo que está en 1 Juan 8 y 9, que dice, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. En cambio, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Esta es la época. Esta es la época del engaño, porque en esta época, aún, dice la palabra de Dios, vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Cuántos son engañados? ¿Cuántos van de aquí para allá? Centralicemos nuestra mente en esto. Dios es uno, y el camino único es Cristo. Dios no tiene dos verdades. Dios es verdad. Él es verdad. Él es la luz. Durante muchos siglos, durante muchos años se veía la luz como, bueno, la luz, es lo que viene, tiene una longitud de ondas, va a 300.000 kilómetros por segundo, es la velocidad de la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la luz tiene materia, o sea, está compuesto de fotones. Y los fotones tienen materia. Pongamos esto también en los misterios de Dios, como Cristo, que es la verdadera luz, también tiene materia. Y luego de que resucitó, que murió, que se entregó por nosotros, por cada uno de la humanidad, para que creyendo en Él podamos tener acceso y remediar lo que le ocurre a este cuerpo que se va degradando por el pecado, degradando por el engaño. Degradación, es una degradación. No es la ley de la vida, es la ley de la muerte. Pero Cristo vino para vencer a la muerte. Y de hecho lo ha hecho. Es el único que lo ha hecho. Es el único que estando muerto, luego resucitó, con un cuerpo glorificado, pero con una materia que puede atravesar las paredes, puede atravesar... Imagínense, ese cuerpo glorificado. Esa es mi garantía. Y la pregunta es, ¿cuál es la tuya? ¿Crees esto? Si crees esto, viene a morar contigo ese Espíritu Santo, que estaba desde el principio en la Trinidad perfecta, que es el Dios Padre, que es Espíritu, el Dios Hijo, que era el Verbo antes y luego encarnó y tomó cuerpo y sangre para ocupar el lugar que teníamos que ocupar nosotros y para darnos vida eterna, con su muerte y con su resurrección. Otro versículo dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase simple para ser sabio. ¿Cuánta verdad hay aquí? ¿Cuánto se manifiesta ahora un bombardeo total de todos los medios de comunicación, llámese cibernéticos, a través del WhatsApp, del TikTok, un montón de lugares en donde nos están diciendo que somos grandes, que tenemos que agrandarnos cada vez más? Lo único que se agranda, discúlpeme que lo diga así, es la hinchazón y podrida llaga que somos, que soy, porque no me salvo. Pero sí fui salvo porque creí en Jesucristo. Ese es mi Salvador. Así que pensemos en esto, meditemos. En 2 Tesalonicenses 2, 9 y 10 dice, a aquel inicuo cuyo advenimiento según la operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Este es un versículo muy profundo y podíamos dedicarle mucho tiempo. Pensemos, reflexionemos en el engaño. Cualquiera puede darse cuenta, cualquiera sea su condición, no hace falta ser instruido en las cosas de Dios, pero se puede dar cuenta que está en el medio del engaño. Nadie se escapa de esto. En el Dios de la Biblia no hay engaño, no hay altivez. Tenemos que buscar al Dios vivo, al Dios que está en las Escrituras. Él nos dará la vida. Y la vida, aunque tengamos que padecer acá en la tierra, es una vida diferente, porque tenemos una esperanza diferente.
porque no nos basamos en nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso. Pueden leerlo en Jeremías 17:9. Pero el corazón de Cristo es un corazón manso, es un corazón verdadero. Él es el camino, y solamente a través de la luz, que es Él mismo, nos puede sacar de las tinieblas en donde nos encontramos. Así que, mis queridos oyentes, amigos y hermanos, pensemos en esto, meditemos en esto, y la puerta está abierta todavía. Que Dios nos bendiga. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.